Si alguna vez buscaste un tratamiento para mejorar la firmeza de tu piel, reducir las arrugas o tratar ciertas imperfecciones, seguro oíste hablar de radiofrecuencia. Pero, ¿sabías que no todas las radiofrecuencias son iguales? En este video voy a contarte las diferencias entre la radiofrecuencia convencional y la radiofrecuencia fraccionada. Así podrás saber cuál es la mejor opción para ti. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte y en este canal hablamos de medicina estética en términos sencillos para que tomes decisiones informadas y te realices tratamientos estéticos de manera segura. La radiofrecuencia, ya sea convencional o fraccionada, es un tratamiento estético con gran popularidad gracias a sus beneficios en la piel, pero también se suelen generar algunas dudas sobre su eficacia y diferencias. Aunque ambas técnicas utilizan energía de radiofrecuencia para mejorar la apariencia de la piel, sus mecanismos de acción, aplicaciones y resultados pueden variar significativamente. Para entender las diferencias entre la radiofrecuencia convencional y la fraccionada, primero debemos conocer el principio básico de esta tecnología. Y aquí viene la parte aburrida del video. La radiofrecuencia es un tratamiento estético no invasivo que utiliza energía electromagnética de alta frecuencia para generar calor en las capas profundas de la piel. Ok, fin de la parte aburrida. Ahora sí, hablemos en criollo. Este calor provoca una contracción inmediata, es decir, un acortamiento de las fibras de colágeno que ya existen y estimula la producción de nuevo colágeno y elastina. Como resultado, tendremos una dermis, o sea, la capa segunda de la piel más gruesita, más acolchada, generando mejoría en la firmeza, la textura y el aspecto general de la piel. Ya has visto conmigo en múltiples videos que el colágeno es una proteína clave para mantener la piel joven y firme, pero ya ves que dicen por ahí que lo bueno no dura. Con el paso del tiempo disminuye la producción de colágeno y se acelera la destrucción del colágeno que ya teníamos formado. Esto lleva a la aparición de arrugas, flacidez, ojeras y otros signos de envejecimiento. La radiofrecuencia es uno de esos aparatos que ayuda a revertir este proceso al inducir la regeneración y activación celular de los fibroblastos de una manera segura y efectiva. Si no sabes quiénes son los fibroblastos porque no has visto mis otros videos, te cuento. Los fibroblastos son unas células que yo llamo las reinas de la piel porque son las células encargadas de producir colágeno, elastina, reticulina, ácido hialurónico, proteoglicanos. Básicamente son las encargadas de mantener nuestra piel con un aspecto joven e hidratada. Ahora sí, hablemos de la primera, la radiofrecuencia convencional. Esta funciona a través de un dispositivo que emite calor a la piel de manera uniforme y progresiva. Este calor se distribuye en las capas profundas de la piel sin afectar la superficie, lo que estimula una respuesta natural de reparación en el organismo. Este calor provoca la retracción de las fibras de colágeno y estimula la producción de nuevo colágeno, lo que da como resultado una piel más firme y con mejor apariencia. ¿Para qué la usamos? Para reducir la flacidez leve a moderada en rostro y cuerpo, para reafirmación de la piel, prevención del envejecimiento cutáneo, reducción de la celulitis leve, favorecer el drenaje linfático y la circulación sanguínea, mejora de la fibrosis post-liposucción, que por cierto, ya tenemos un video en este canal donde hablo de este tormento de la fibrosis postquirúrgica. Ventajas: es un tratamiento cómodo y te diré que hasta relajante. No se requiere anestesia ni tiempo de recuperación. Se puede realizar en cualquier tipo de piel y en cualquier época del año. Las desventajas son relativas. Se necesitan varias sesiones para notar resultados visibles, como mínimo 8 sesiones. Y en mi opinión, no es la mejor opción para arrugas profundas o flacidez severa. En cuanto a la frecuencia de las sesiones, podemos realizar una sesión cada semana y en algunos casos hasta 2 sesiones por semana. Y los cuidados posteriores: solo asegúrate de mantener la piel bien hidratada y si te hiciste radiofrecuencia facial, no olvidar el uso del protector solar. Antes de pasar al otro tema, te quiero aclarar algunos términos marketineros que te pueden generar confusión cuando se trata de radiofrecuencia convencional. Existen aparatos que se venden como radiofrecuencia bipolar, tripolar, multipolar, etc. La diferencia es que la energía rebota entre diferentes puntos, 2, 3, 6 puntos, pero a fines prácticos y de resultados es exactamente igual. Así que no caigas en este cuento de que si es tetrapolar vas a tener más efectividad. En realidad la efectividad la da más la potencia de la máquina que el número de polos. Por eso vas a encontrar en ocasiones costos tan diversos en tratamientos con radiofrecuencia, porque obviamente una máquina más desarrollada va a ser más costosa. Otra cosa que marca una gran diferencia es el operador. La máquina por sí sola no va a hacer magia.
Se necesita que la persona que la opera sepa programarla y entienda toda la física y termodinámica que hay detrás de estas tecnologías. Ahora hablemos de radiofrecuencia fraccionada. La radiofrecuencia fraccionada es una tecnología más avanzada. En este caso, la energía no se aplica de manera uniforme, sino en microzonas de piel, alternando áreas sanas con áreas lastimadas. Y digo lastimadas porque en esencia eso es lo que hacemos. Generamos una lesión controlada en la piel para obligar a nuestro sistema de reparación a activar la formación de colágeno. Este sistema de alternar áreas tratadas con áreas intactas permite que la piel se regenere más rápido y con una estimulación más intensa del colágeno. En algunos casos, la radiofrecuencia fraccionada se combina con microagujas, lo que permite alcanzar capas más profundas de la piel y mejorar su efectividad en problemas más severos. Otra característica a destacar es que esta tecnología fraccionada permite un control más preciso sobre la intensidad del tratamiento, ya que los aparatos nos permiten regular la potencia a la que vamos a disparar. ¿Y para qué la usamos? Para arrugas profundas y signos de envejecimiento más avanzados, para cicatrices de acné, flacidez severa en rostro, cuello, cuerpo, en estrías, poros dilatados y textura irregular de la piel. Las ventajas: resultados más intensos y visibles en menos sesiones, mayor estímulo de colágeno comparado con la radiofrecuencia convencional y que con ella podemos tratar problemas más severos de la piel. Las desventajas: puede generar enrojecimiento, puede generar pequeñas costras que duran unos cuantos días, duele, por lo tanto se necesita anestesia tópica, principalmente a nivel facial, porque la verdad es que en corporal es muy tolerable. Y otra desventaja es que no es muy recomendable en pieles que sean extremadamente sensibles. En cuanto a la frecuencia de las sesiones, se recomienda realizar una sesión cada 21 días o 3 semanas. Acá los cuidados posteriores son un poco más puntuales. Además de la correcta rutina de cuidado facial, que debe ser realizada día y noche, incluyendo limpieza suave, serum reparador, hidratación y protección solar, debes evitar que las cascaritas o microcostras que se forman se desprendan. Por eso la manipulación debe ser suave, evita secarte la piel por arrastre y opta por secarte a toquecitos. Y por supuesto, es necesario evitar la exposición solar directa. Si querés tener una idea más clara de estas diferencias, en pantalla te voy a estar mostrando un cuadrito comparativo que resume esto que te he estado contando. Si quieres, pausa el video un ratito o haz una captura de pantalla, porque aquí seguimos. Ajá, doctora, todo muy lindo hasta acá, pero aún no entiendo cuál es la que debo elegir. La elección dependerá de tus necesidades y para eso está tu médico, para orientarte y hacerte la mejor propuesta en función de tus expectativas y necesidades. No obstante, a grandes rasgos, si buscas un tratamiento preventivo o de mantenimiento sin tiempo de recuperación o una alternativa tranquila para tratar la celulitis, la radiofrecuencia convencional sería la ideal. Si tienes arrugas profundas, cicatrices o una flacidez severa, la radiofrecuencia fraccionada será más efectiva. Pero como siempre te digo, lo mejor es acudir a consulta con tu médico para que pueda evaluar tu piel, entender cuáles son tus expectativas y definir un plan de tratamiento adecuado para tus necesidades. Corazón, no te olvides de suscribirte al canal. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón para poder mantener este canal en pie y poder darte información honesta sobre tratamientos estéticos. Te dejo por acá y en la descripción mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. En conclusión, ambas tecnologías tienen beneficios increíbles y pueden incluso complementarse. La radiofrecuencia convencional es segura, indolora y apta para casi todos los tipos de piel. Además, puede combinarse con otros tratamientos estéticos para potenciar sus efectos. Sin embargo, su acción es más superficial en comparación con la radiofrecuencia fraccionada, lo que implica que los resultados suelen ser más graduales y requieren varias sesiones para lograr cambios visibles. La radiofrecuencia fraccionada aplica calor con mayor precisión en diferentes profundidades y tiene un mayor efecto cuando se trata de flacidez severa o cicatrices como por ejemplo las cicatrices de acné. La elección entre radiofrecuencia convencional y fraccionada depende de varios factores, como el estado de piel, los objetivos del tratamiento y la tolerancia al procedimiento. Aquellos que buscan una opción más suave y progresiva pueden optar por la radiofrecuencia convencional, mientras que quienes desean un tratamiento más profundo o efectivo pueden beneficiarse de la fraccionada. Amor mío, quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video y si te pareció útil la información, déjame un like y comparte este video con ese amigo o amiga que también es fan de los tratamientos estéticos. Escríbeme en los comentarios sobre qué tratamiento te gustaría que hablemos en próximos videos. Y si te quedó alguna duda, escribe también en los comentarios que con gusto te responderé personalmente. Fue un placer preparar este contenido para ti. De verdad espero que te haya sido útil esta información. Nos vemos en este video. Chao, chao.